y logramos tener acceso a la información que dio el Pollo Carvajal ante la CPI, donde da nombre por nombre de cada uno de estos participantes. Saludos una vez más y bienvenidos a su canal Geopolítica. Tenemos información calientica, como decimos coloquialmente. Es referente a las declaraciones que dio el Pollo Carvajal ante la CPI. Es una entrevista relativamente larga y se ha dividido en tres partes. Las hemos dividido en tres partes a fin de ir analizando parte a parte, pues. La entrevista en esta, el señor Hugo Armando Carvajal Barrios, cuando estaba en España, dio una declaración ante la CPI cuando tenía la orden de extradición hacia los Estados Unidos. Dio unas declaraciones donde da nombre por nombre de todos aquellos personajes que estaban involucrados en lo que eran la violación de los derechos humanos, lo que era la represión desde los inicios de este sistema que se ha dedicado a reprimir el pueblo venezolano por casi 3 décadas. En la medida que vayamos desarrollando el video, vamos a ir analizando cada uno de esos puntos en los que se divide pues la entrevista que da el señor Carvajal. Esto se debe, por supuesto, a declaraciones que da en cuestión o en virtud de salvar su propio pellejo, porque no hay otra en realidad. Estas declaraciones involucran al señor Nicolás Maduro como la cabeza de todo el movimiento. En este caso, pues para esta parte, porque en un principio sabemos que era Hugo Chávez, pero cuando desaparece Hugo Chávez, por la razón que sea, y queda Nicolás Maduro, él toma o continúa en lo que era su proceso, en lo que era el cargo político que tenía unos meses más con el señor Nicolás Maduro. En parte de lo que es la entrevista, el señor Carvajal deja muy claro que no hay un intermedio, que el sistema represivo propiamente sí o sí tenía que pasar por órdenes de Nicolás Maduro. No había un intermediario. Se reprimía a la gente, se hacían los actos de lesa humanidad, se hacían lo que era la represión, el encarcelamiento de todo el que se pudiera, pero eso pasaba por órdenes, sí o sí, de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro siempre estuvo al tanto de todo esto. Incluso no era solo la captura de estos manifestantes o de los que ahora llamamos presos políticos, no era solo la captura, era la tortura y el asesinato de estos seres humanos. No se hacía porque sí, se hacía por órdenes directas y estrictas de Nicolás Maduro. Vamos entonces a analizar cada uno de estos extractos de lo que fue la declaración del señor Carvajal, del Pollo Carvajal. ¿Quiénes pusieron en marcha el control de las protestas civiles dentro del territorio venezolano? El control de las protestas en Venezuela tiene dos variantes. En primer lugar está el control formal, usando los organismos destinados a atender la situación de orden público según la ley. Y en segundo lugar, existe un control informal, operado al margen de la ley y ejecutado por organizaciones criminales paraestatales o paramilitares. El control formal es responsabilidad del ministro del Interior, que cuenta con la Policía Nacional Bolivariana para garantizar el orden público. En caso de que sea superada su capacidad por la dimensión de la protesta, se emplea la Dirección de Orden Público de la Guardia Nacional Bolivariana, que aunque depende orgánicamente del Ministerio de la Defensa, es coordinada para esos fines por el Ministerio del Interior. En teoría, todas las acciones de orden público son atribuciones del Ministro del Interior. En la práctica, quien decide todo es Nicolás Maduro. Inclusive tiene comunicación directa tanto con la Policía Nacional Bolivariana
como con la Guardia Nacional Bolivariana para redireccionar, sin tener conocimiento para ello, las acciones de orden público. Más aún, en términos prácticos, la estrategia en esa materia de orden público fue decidida por Maduro desde que llegó al poder y comunicó al ministro públicamente que cualquier protesta debería ser reprimida. Él necesita demostrar que su poder y fuerza está por encima de cualquier intento político o civil para resolver los reclamos de la sociedad, sin importar las consecuencias. Por esta razón, Maduro decidió que las protestas de 2014 y 2017 no solo fueran controladas, sino sofocadas y acabadas, sin importarle la vida de las personas. Habría que recordar la frase: candelita que se prenda, candelita que se apaga. Eso representa una orden directa para, sin mediar palabras, arremeter violentamente contra cualquier protesta. Por otra parte, el ministro Néstor Reverón, para garantizar el control de daños, ordena al director del CICPC que realice las experticias técnicas y criminalísticas para inculpar a los manifestantes y a sus dirigentes, exonerando de responsabilidad al organismo de orden público y, en consecuencia, a él mismo. Para el control informal, el régimen de Maduro ha creado muchas formas ilegales para neutralizar las protestas, pero se puede resumir o agrupar en dos grandes modalidades. Primero, el uso irregular de los cuerpos de inteligencia y cuerpos de seguridad, SEBIN, DIGESIN, CONAS y FAE. Y, en segundo lugar, el uso de colectivos armados coordinados de distintas formas y bajo distintos operadores políticos. Inclusive, tiene comunicación directa tanto con la Policía Nacional Bolivariana como con la Guardia Nacional Bolivariana para redireccionar, sin tener conocimiento para ello, las acciones de orden público. Bueno, estas son las declaraciones que da el señor Carvajal, donde puntualiza de manera muy explícita que el señor Nicolás Maduro estaba al tanto de todo esto. Incluso quien era ministro en ese entonces, el señor Reverol, quien ordena al que era director del CICPC que realice todo tipo de experticias técnicas y criminalísticas a todo manifestante y sus dirigentes, a fin de exonerar a los órganos de orden público, al régimen, incluso a él mismo, de cualquier tipo de culpa. Hay que resaltar incluso que el régimen ha creado muchos métodos para reprimir a la población y todo tipo de protesta. Si recuerdan aquella frase que decía: candelita que se prenda, candelita que se apaga. De alguna manera estaba diciéndole a su gente, a sus tiranos, a los que tiene bajo su control, a los que realmente tienen a los colectivos, que sencillamente hagan lo que tengan que hacer para reprimir al pueblo. Por supuesto, hay que resaltar que todo lo que es el sistema de represión al manifestante, al ciudadano venezolano, por el uso irregular de los cuerpos de seguridad del Estado, como el SEBIN, DIGESIN, CONAF y FAES. Claro que esto no pasa porque sí, esto pasa bajo las órdenes estrictas de Nicolás Maduro. Vamos entonces a escuchar lo que es la segunda parte de esta declaración que dio el señor Carvajal. ¿Considera usted que los crímenes de lesa humanidad se llevaron a cabo por instigación directa o indirecta del presidente Nicolás Maduro? Absolutamente por instigación directa de Nicolás Maduro. Como expliqué anteriormente, su nivel de participación es más directo de lo que normalmente le corresponde a un presidente en materia de orden público. Y esto se debe a la gravedad de las consecuencias de decidir que no importa la vida de los manifestantes y que la prioridad es acabar cualquier manifestación en su contra. Lo primero para él es la preservación del poder a toda costa, por encima de cometer cualquier crimen. Esta es su política y forma de gobierno. ¿Considera que las víctimas de tales delitos derivan de conductas que son parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil venezolana con identidad propia
fundada en motivos políticos y por ello considerada como disidentes del régimen de gobierno de Venezuela. Sin lugar a duda, es un ataque generalizado y sistemático contra la población civil venezolana por motivos políticos. El objetivo político de Nicolás Maduro es quedarse en el poder todo el tiempo que pueda bajo el uso de la sumisión del pueblo en la miseria, de fraudes electorales, del uso de la fuerza en el control de manifestaciones de disidentes, de la migración civil forzada y de persecución de factores políticos disidentes hasta lograr su excarcelación, su exilio, su sumisión ante su proyecto político o su eliminación física. ¿Considera usted que puede demostrar que el ataque se perpetró con previo y pleno conocimiento por parte del presidente Nicolás Maduro y de la cadena que mandó la Fuerza de Seguridad de Venezuela en una clara y definida política de Estado a la segregación de la oposición política venezolana? En primer lugar, debo hacer de su conocimiento que toda orden ilegal dada dentro del régimen nunca se daría por escrito. Serían órdenes verbales directas. Por lo tanto, considero que la única manera de demostrar cosas como el previo y pleno conocimiento de Maduro de perpetrar ataques a la población en una clara política de Estado será a través de una serie de testimonios que pueda tener acceso a esta fiscalía. En segundo lugar, basado en mi experiencia de más de 7 años dirigiendo la inteligencia y contrainteligencia militar venezolana en la presidencia de Hugo Chávez y unos meses con Maduro, donde de una posición privilegiada pude conocer informalmente sobre la política tras bastidores del régimen venezolano, puedo dar mi testimonio de que ningún ministro se atrevería jamás a provocar muertes en manifestaciones, ni siquiera accidentales, sin que el presidente le haya dado la orden de reprimir la manifestación. Menos aún cuando vemos que el ministro, luego de la oleada de violencia que generó tantas muertes, sigue en su cargo. En tercer lugar, no es solo que el presidente tenga previo y pleno conocimiento de los ataques, es que él los promueve y ordena. Esto queda muy claro cuando se hace evidente el uso del control inorgánico de las manifestaciones, es decir, el control de las protestas por parte de grupos no autorizados en nuestro marco legal. Bueno, en lo que resalta el señor Carvajal en estas declaraciones es que las órdenes no se daban por escrito, sino boca a boca, verbal, de forma verbal. También destaca que, de acuerdo a su experiencia, los 7 años que duró con Hugo Chávez y unos meses con Maduro, puede conocer tras bastidores lo que podría o no hacer un ministro y no se atrevería de ninguna manera a promover la muerte de ningún manifestante. Resalta que estas son órdenes dadas exclusivamente por el señor Nicolás Maduro, porque lo que se buscaba era mantenerse en el poder por todo el tiempo que fuera necesario, sí o sí. Y eso implica usar la fuerza, pues usar los sistemas de represión que se convirtieron en realidad, porque no eran sistemas represivos, eran cuerpos de seguridad del Estado, pero de acuerdo a la manera como a las órdenes que le daba Nicolás Maduro, sencillamente se convirtieron en cuerpos de represión y tortura. También señala al señor Gustavo González López, que es el número 1 de la seguridad de la señora Delcy, y menciona a cada uno con nombre y apellido de los responsables de todo lo que ha sido el sistema represivo, los que se encargan de los disparos, los que se encargan de la tortura, los que se encargan del encarcelamiento. Uno a uno los va nombrando. Aquí lo vamos a ver. Se encontraron involucrados en un hecho de violencia. Los individuos involucrados pertenecen a una organización. Se encontraron involucrados funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana, SEBIN, DIGESIN y colectivos. ¿Considera usted que la represión estuvo en manos de la Guardia Nacional Bolivariana, SEBIN, Fuerza Armada Nacional, Guardia del Pueblo, Policía Nacional Bolivariana, CONAS, CCPC y colectivos?
Sí, efectivamente es así, pero quiero aclarar que la Guardia del Pueblo y el CONAS forman parte de la Guardia Nacional Bolivariana y esta, a su vez, de la Fuerza Armada Nacional. Pero los otros componentes de la Fuerza Armada Nacional no tienen nada que ver con el control de las manifestaciones. Considera que la represión ocurrió en 97 operativos realizados conjuntamente con Policía Nacional y regionales. Desconozco el número de operativos. Si se refiere a todos los operativos de control de manifestaciones de los años 2014 y 2017, tengo la certeza de que fueron realizados conjuntamente con todos los cuerpos de seguridad mencionados anteriormente. ¿Considera usted que en Venezuela se construyó una política de Estado para la represión de la disidencia política que se relaciona con la modificación de la LOFAN? No, la política de Estado para reprimir la disidencia se construyó de manera informal, sin ningún tipo de basamiento legal. Nada tiene que ver la LOFAN con los planes políticos de Maduro de perpetuarse en el poder a cualquier costo. ¿Considera usted que implicó el adoctrinamiento de la Fuerza Armada Nacional y la creación de las milicias, cuya finalidad principal era de perseguir a la disidencia y defender con las armas el denominado Proyecto Bolivariano? Para nada. La finalidad de las milicias no es perseguir la disidencia, es demostrar un supuesto poder militar internacionalmente, aumentando drásticamente el número de hombres armados dentro de la Fuerza Armada Nacional. ¿Considera usted que con la puesta en marcha de la LUFAN de 2008 se oficializó la parcialidad y compromiso de la Fuerza Armada Nacional y la milicia bolivariana en defensa de la revolución? No lo considero. La parcialidad y el compromiso de la Fuerza Armada Nacional y las milicias con el régimen de Maduro poco o nada tienen que ver con esta ley. Más bien atienden a un complicado entramado de corrupción, de vigilancia, de represión interna y mensajes de temor dentro de la Fuerza Armada Nacional, fomentado por Maduro para ejercer el férreo control sobre ella. ¿Considera usted que los colectivos armados se concibieron como grupo para reprimir a los venezolanos opuestos a la revolución, que fueron estigmatizados? Sí, los colectivos armados fueron creados como última línea de defensa del gobierno y como brazo paramilitar para atemorizar y cometer delitos ordenados por el régimen. En caso de manifestaciones son usados para amedrentar, reprimir y asesinar a los manifestantes. ¿Puede confirmar usted que los colectivos tuvieron como propósito inicial un fin ideológico y de organización popular y que luego fueron promovidos como buenos paraestatales? Totalmente cierto, así fue. ¿Puede señalar quiénes son las personas responsables o con mayor participación en los crímenes? Nicolás Maduro, Tarek El Aizami, Néstor Reverol, Justo Noguera Pietri, Antonio Benavides Torres, Sergio Rivero Marcano, Gustavo González López, Iván Hernández Dala, y como integrantes del Comando Antigolpe, Diosdado Cabello, Pedro Carreño y Freddy Bernal, además de los comandantes de la Policía Nacional Bolivariana del año 2014 y 2017, de los cuales no tengo los nombres a la mano. Por último, quisiera dejar claro que como ciudadano general de la República y diputado de la legítima Asamblea Nacional, me debo al pueblo y en honor a esa población retiré mi apoyo al gobierno, fundamentalmente por todas las atrocidades cometidas y la violación de los derechos humanos, como se lo he mencionado. Lamentablemente me encuentro en una situación personal de persecución política que no me permite prestar una colaboración como se lo merece esa comisión investigadora. Estas son las declaraciones que da el señor Carvajal, por supuesto, donde está conformado por una pirámide de poder. En primer lugar está Nicolás Maduro, después vienen los CEOs, que son los comandos estratégicos operacionales. Seguidamente están las Fuerzas Armadas y la milicia bolivariana.
también los comités locales de abastecimiento. Estos comités locales de abastecimiento son los famosos CLAP, los que te dan una bolsita de comida que se está pudriendo. No sé si recuerdan que en un video anterior les dije que esa gente te manda un mensajito siempre y te dice, mira, tenemos reunión mañana. Y luego te llaman y a cada momento te llaman y te mandan el mensajito, véngase porque usted tiene el derecho de asistir a la reunión, usted tiene el derecho, y el derecho te lo repiten 1000 veces, pero no se dan cuenta que un derecho tú lo ejerces si tú quieres. Es un derecho, no es una obligación. Tú vas si tú quieres, porque es un derecho, no es obligado. Entonces van y te sacan de la casa. Y si no te sacan de la casa, te anotan y no te dan la bolsita de comida, que no sirve para completar, que no sirve. No te dan la bolsita de comida. Con el bendito derecho, entonces ya te anotaste mal porque no te la van a dar. Esta es la estructura piramidal de poder. Esta es la estructura piramidal de poder. También hay que destacar que los señores Diosdado Cabello, Pedro Carreño y Freddy Bernal son los responsables de los comandos antigolpes. Esos son los que golpean, esos son los que matan, esos son los que secuestran, esos son los que les caen a golpe a la gente, esos son los que torturan. Claro, esos dan las órdenes en realidad. Ese es el grupo que da la orden. Pero existe un grupo, un subgrupo, que es una estructura informal que está conformada por los grupos paramilitares, los grupos parapoliciales y los famosos colectivos, que son malandros armados. Son malandros que sencillamente tienen el permiso de matar y hacer lo que le dé la gana y no pasa nada porque tienen el permiso del gobierno como si nada. Esos malandros que van a sacar a la casa a la gente en la famosa operación Tuntum de Diosdado, que lo único que se le ve son los ojos, no tienen ningún tipo de identificación, los vehículos no tienen ningún tipo de identificación, andan en tremendas naves, no andan en carro feo, andan en carro nuevecito. Esos son los que van a buscar a la gente, esos famosos colectivos. Entonces, ¿en qué queda todo? Yo siempre me he preguntado qué pasa con el torturador, porque claro, está el grupo que da las órdenes, el que está en lo que es la pirámide de poder, pero está el que hace la tortura, de verdad, el que tiene a la persona ahí y le está haciendo el daño. Terminan, no sé, yo creo que desarrollan algún placer por dañar a la gente, por torturarlo. Agarran a un muchacho de 22 años en una manifestación, se lo llevan y van a torturar al muchacho. ¿Para qué? ¿Para qué van a torturar a ese muchacho? Sacar la información. Ese muchacho no tiene información de nada. ¿Qué te puede decir? Que se copió un examen en la universidad. Que se copió de otro compañero en la universidad. Información tiene Diosdado. Información tiene Maduro. ¿Y ustedes creen que Maduro lo están torturando ya? El mismo Pollo Carvajal. ¿Usted cree que lo están torturando? Él habló solito. Él cantó solito como cantan los gallos. Sin muchas cosas. Él cantó solito. Bueno, mi amigo, esto es parte de las declaraciones que dio el Pollo. Los invito a que se suscriban al canal. Es totalmente gratuito. Que compartan el video a fin de que le llegue a mucha más gente. Y bueno, nos vemos entonces en otro video. Chao, chao.